Érase una vez, en una región entre Nepal y la India, llamada Kapilavastu, vivía un descendiente real que se cansó de su vida acomodada y rutinaria. Una noche, el joven decidió sentarse bajo una higuera hasta encontrar el conocimiento verdadero. Él fue Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, un relevante personaje en la historia de la meditación que realzó la experiencia propia como fuente de conocimiento. Para saber qué es el mindfulness y cómo se practica, primero debemos saber qué significa mindfulness. El significado de mindfulness es atención plena o conciencia plena. Mindfulness es un término inglés, un antiguo sinónimo de attention, que significa atención. Mind significa mente, mientras que fullness significa plenitud. El origen de la palabra mindfulness se encuentra en el término sati, que en Pali significa conciencia, atención y recuerdo. El concepto mindfulness actualmente hace referencia al hecho de ser consciente y estar atento al momento presente. Aunque se pueda traducir a la lengua española, los expertos recomiendan utilizar el término anglosajón o el término palí, ya que reflejan mejor el significado de mindfulness. El mindfulness es una práctica basada en la meditación que consiste en entrenar la atención para ser consciente del presente. La meditación mindfulness, según Jon Kabat-Zinn, es prestar atención intencionadamente al momento presente y sin juzgar, mientras que para Vicente Simón, uno de los máximos representantes del mindfulness en España, es una capacidad humana universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. El mindfulness nace de las tradiciones orientales, especialmente del budismo y concretamente de la meditación Vipassana. El origen del mindfulness se remonta a 2500 años atrás, cuando Siddhartha Gautama perfeccionó una práctica religiosa y filosófica que tenía como esencia el mindfulness. ¿Pero qué es la meditación? La meditación es una forma de entrenar la mente. El mindfulness está basado en la meditación, pero esta es una práctica mucho más amplia y heterogénea. Existen diferentes tipos de meditación: la budista, la vipassana, la zen, la toglen, la dzogchen, el mantra, el kabbalah, el chakra trascendental. Pero en esta parte nos vamos a centrar básicamente en la vipassana. ¿Qué es la meditación vipassana? Es un tipo de meditación originaria de la India. Vipassana significa ver las cosas tal y como son. Este es el objetivo de este tipo de meditación. Se practica mediante la autoobservación del cuerpo, la mente y los cambios que éstas producen. La mente es un conjunto de actividades del ser humano que dan sentido a la realidad y nos hacen conscientes de lo que pasa en el entorno a través del pensamiento. Este último es en función que garantiza la posibilidad de percibir lo que sucede a nuestro alrededor, de entender, de analizar y responder a los problemas que surgen en el día a día, controlar las emociones y deseos, establecer relaciones con otras personas y proyectar el futuro. Con tanto trabajo, no es de extrañar, en muchas oportunidades, que nos sintamos agobiados por la gran cantidad de pensamientos que pasan por nuestra mente. Algunos investigadores calculan que podemos tener alrededor de 60.000 pensamientos al día, la mayoría repetitivos, gran parte de ellos son negativos y muchos en referencia a hechos pasados, situación que puede influir en nuestras emociones, sentimientos y en últimas a comportamientos. Como consecuencia, muchas personas pasan los días recordando las experiencias vividas, evocando sufrimientos y frustraciones sobre las cuales no hay posibilidad de intervención o anticipando el futuro, no siempre de manera positiva y exitosa como una profecía, que experimentar en tiempos venideros como resultado de una especie de predestinación al fracaso.
En medio del torbellino de pensamientos que cada uno de nosotros tiene, sentimientos y emociones, transcurre la vida de una gran parte de los seres humanos. Algo, por decirlo menos, curioso, si se tiene en cuenta que no tenemos control sobre lo acontecido ni certeza del porvenir. En contraposición, una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más preocupados por lo que ocurre o lo que aún no ha ocurrido, nos conduce al descuido, olvido y aislamiento, a reaccionar de manera automática y desadaptativa y a dar lugar al pesimismo, al negativismo y al sufrimiento. Sin embargo, aunque creemos tener control consciente de nuestra atención, lo que normalmente sucede es que estamos atendiendo pensamientos acerca del pasado o del futuro, o bien reconociendo solo una pequeña porción de lo que ocurre en el presente. Si lo que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe, y si me desagrada, quiero que desaparezca. En resumen, la atención plena es la capacidad humana básica para estar completamente presentes, conscientes de dónde estamos y de lo que estamos haciendo, y no ser demasiado reactivos o sentirnos abrumados por lo que acontece a nuestro alrededor. Si bien la atención plena es una habilidad que poseemos naturalmente, se desarrolla más cuando practicamos. Siempre que tomamos conciencia de lo que experimentamos de forma directa a través de los sentidos o de forma indirecta por medio de los pensamientos y emociones, estamos siendo conscientes. Pero tú te preguntarás, ¿cómo podemos desarrollar la atención plena? La atención plena está disponible para nosotros en todo momento, ya sea a través de meditaciones, métodos de respiración u otras técnicas de conexión entre la mente y el cuerpo, o mediante prácticas tan simples como tomarnos un tiempo para hacer una pausa y respirar cuando suena el teléfono en lugar de apresurarnos a contestar. Jon Kabat-Zinn, creador del programa de reducción del estrés basado en mindfulness, explica cómo la atención plena despierta partes de nuestro cerebro que normalmente no se activan cuando corremos de un lugar a otro para enfrentar los problemas del día a día, sin detenernos a experimentar el aquí y el ahora. La atención plena es la conciencia que surge al prestar atención a propósitos en el momento presente, sin juzgar. ¿Cómo practicar la atención plena? ¿Cómo practicar la atención plena? A continuación, te ofrezco alguna recomendación para que sintonices la atención plena. Reserva algo de tiempo libre de actividades. No necesitas un equipo especial para acceder a tus habilidades de atención plena, pero sí reservar algo de tiempo y de espacio únicamente para ti. Observa el momento presente tal y como es. El objetivo de la atención plena no es aquietar la mente ni intentar alcanzar un estado de calma eterna, sino prestar atención al momento presente sin juzgar. Deja que tus juicios pasen. Cuando advertimos que surgen juicios durante nuestra práctica, podemos tomar nota mental de ellos y dejarlos pasar, y regresar a observar el momento presente tal y como es. Sé amable con tu mente errante. No te juzgues a ti mismo por los pensamientos que surjan. Simplemente practica para reconocer cuando tu mente se distrae y tráela de regreso con cuidado. Recuerda que el objetivo de la atención plena es despertar el funcionamiento interno de nuestros procesos mentales, emocionales y físicos, aprendiendo a estar presentes en los diferentes momentos de la vida y experimentar a plenitud las vivencias de aquí y del ahora. Cuando practicas el mindfulness, no solamente es una efectiva manera de reducir el estrés, de aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados a las tensiones, sino que también mejoran tu bienestar general. Este tipo de atención nos permite establecer una relación directa con lo que está ocurriendo en nuestra vida aquí y ahora. Es una forma de tomar conciencia y control de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con el estrés, el dolor, la enfermedad, las pérdidas o los desafíos de nuestra vida. Cabe destacar que el mindfulness no es una técnica de relajación.
y tampoco es su objetivo. Sin embargo, puede ser una consecuencia beneficiosa. Cuando nos centramos en el futuro o en el pasado, nuestros pensamientos comienzan a inundarnos y ahí es donde experimentamos ansiedad. La ansiedad es una emoción normal y funcional que sirve para activar el organismo ante un posible peligro. Sin embargo, en ocasiones la ansiedad se vuelve patológica, ya que la activación es excesiva e impide un funcionamiento normal. La ansiedad nace de una fuente de preocupación por el futuro, de un miedo anticipatorio. Por ello, el mindfulness o conciencia plena ayuda a disminuir la ansiedad, focalizando la atención en el momento presente. Pero ¿cómo empezar a practicar el mindfulness? Se recomienda empezar a practicarlo con la ayuda de acompañamiento de un profesional, mediante una clase de mindfulness o sesión de mindfulness. Los pasos que se deben tener en cuenta para practicar son: primero, conocer y comprender la técnica; segundo, dedicar un espacio en el tiempo para practicarla; tercero, empezar por ejercicios muy sencillos; cuarto, ir ampliando la dificultad de los ejercicios hasta poder aplicar el mindfulness en las actividades diarias. Practicar el mindfulness en las actividades cotidianas sería el quinto paso. Sin embargo, yo recomiendo que sea un mínimo de 45 minutos al día. Uno de los ejercicios más utilizados para comprender y empezar a practicar el mindfulness es el ejercicio de la pasa. Este ejercicio se divide en dos partes. En la primera, la consigna es comerse una pasa de forma habitual. En la segunda parte, la consigna es seguir los siguientes pasos. El primero, sostener la pasa con la mano o con los dedos. Observa como si fuera la primera vez que ves una pasa. El segundo es: observa con atención todos los detalles de la pasa. Cuál es el color, cuál es su textura, los pliegues, etc. Tercero, tocar y escuchar. Explora la textura de la pasa. Muévela, apriétala, escucha el sonido que hace al apretarla. El cuarto, huélela. El quinto, coloca la pasa en la boca y explora la sensación de tenerla en la lengua. Mastícala, muerde la pasa suavemente, percibe la textura, su olor, su sabor. El séptimo, traga la pasa. Y el octavo, nota los efectos posteriores que esto conlleva. El ejercicio de la pasa termina con la reflexión acerca de la experiencia comiendo la pasa de forma habitual y comiéndola prestando atención plena, siendo consciente o practicando mindfulness. Otro tipo de ejercicios de mindfulness sencillos y que más se practican son los ejercicios rápidos, que se pueden realizar en pocos minutos y en cualquier lugar. Las instrucciones de estos ejercicios son las mismas. Tienen un denominador común. Existe algo que se utilizará para focalizar la atención. Si en algún momento se cruza algún pensamiento y se deja de atender al objeto, no pasa nada. Sencillamente ese pensamiento se dejará ir de forma amable y se volverá a centrar la atención en el objeto. Voy a contarte dos de los ejercicios que son más fáciles y se practican en 5 minutos. El primero se llama ejercicio de barrido corporal. En primer lugar, busca una posición cómoda y haz un repaso de todo el cuerpo, prestando atención y siendo consciente del estado y la posición de cada parte. Te recomiendo estar acostado de una manera cómoda, tranquila, relajada, sin ruidos externos. El segundo vamos a centrarnos en la respiración. Presta atención a la respiración en cada uno de los pasos de su proceso. Ser consciente de la inhalación, de la sensación del aire entrando por la nariz, llenando los pulmones y saliendo por la boca. Descubres diferentes opciones y diferentes sensaciones cuando practicas la respiración de manera adecuada. Tercero, la vela. Enciende una vela y focaliza la atención en la llama. Observa su movimiento,
su cambio, sus colores, su olor, la forma en que derrama la esperma. Y cuarto, baño o ducha. En el momento del baño o de la ducha, presta mucha atención a la sensación que se produce cuando el agua toca tu piel. Ser consciente de la temperatura del agua, la intensidad, el calor o el frío, la humedad. Y, por último, la bebida. Este ejercicio de mindfulness consiste en tomar una bebida con consistencia plena, es decir, en primer lugar, obsérvala, tócala, escúchala, saboréala, bébela, prestando atención a cada uno de los detalles. No la tomes por tomarla, huélela, siéntela, digiérela. Voy a dejarte 2 recomendaciones de libros que me parecen muy interesantes que pueden ayudarte en la búsqueda de encontrar esa meditación que realmente te ayude. The Miracle of Mindfulness, un manual de meditación de Thich Nhat Hanh, aunque es un poco antiguo, tiene muchas tips y muchas herramientas que pueden funcionar. Y también puede ayudarte después del éxtasis, la colada, cómo crece la sabiduría del corazón en la vida espiritual, de Jack Canfield. Es un libro también bastante interesante que puede servirles un montón en la búsqueda de su transformación.